Buenas tardes, el día de hoy vamos a responder a las preguntas que quedaron pendientes por cuestiones de tiempo en la conferencia del día 24 de agosto del 2020 que se llamó Desarrollo Neuropsicomotor para la Maduración del Habla y el Lenguaje. Una de las preguntas dice: tengo un niño sin lenguaje, articula con la garganta, tiene un problema en el paladar, no accede a la lectoescritura y pasó a tercer grado de primaria. En esta cuestión de los problemas en garganta y en paladar, lógicamente va a haber una dificultad en el lenguaje porque, como se mencionó en la conferencia, hay una dificultad fisiológica en el aparato fonoarticulador. Entonces se tendría que consultar a un médico maxilofacial de preferencia para que evalúe cuál es la situación del niño, ver si hay alguna alternativa quirúrgica, por ejemplo, o si únicamente se puede corregir con terapia de estimulación física. Y bueno, esta cuestión de que no accede a lectoescritura puede ser consecuencia del problema del lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos como hablamos, entonces es necesario poder escuchar para escribir correctamente, y al hablar mal, lógicamente el niño va a presentar dificultad para leer y también para escribir. Entonces sí, lo primero sería checar esta parte fisiológica con un médico maxilofacial para ver qué alternativas ofrece y pues diseñar un tratamiento pertinente y ver si con esto se corrige la situación de lectoescritura, que también podría ser un problema independiente al lenguaje, pero lo primero es descartar la situación del lenguaje para poder atender después lo de lectoescritura. Otra de las preguntas dice: ¿la dislexia va unida a trastornos del lenguaje? Bueno, no necesariamente. Puede darse la casualidad de que un niño presente dislexia y también algún trastorno del lenguaje con distintos orígenes que se mencionaron durante la ponencia, pero no necesariamente va unida al trastorno del lenguaje. Puede haber niños que hablan perfectamente y se comunican perfectamente y que presenten dislexia. Otra de las preguntas dice: ¿de qué manera se le puede enseñar a los niños con trastorno de espectro autista a comunicarse? Básicamente, la comunicación en las personas con trastorno del espectro autista se da con imágenes. Debemos manejar la pronunciación correcta de imágenes, principalmente fotografías. Aprender a decir, por ejemplo, mamá, utilizando la fotografía de la mamá del niño o la niña en este caso. La palabra papá, utilizando también la fotografía del papá del niño o la niña con el trastorno de espectro autista. Y todo lo demás con imágenes lo más realistas posibles, porque si yo voy a presentar, por ejemplo, la palabra manzana, para que el niño, si desea comer una manzana, por ejemplo, pueda sacar su imagen de la manzana y pida la manzana, porque él no nos va a poder decir, debido a su condición, él no nos va a poder decir quiero una manzana, pero sí nos puede enseñar la fotografía de la manzana para comunicar que él o ella quieren una manzana. Sin embargo, debe ser la fotografía de una manzana. ¿Por qué? Porque en la condición del espectro autista, si le damos el dibujo de una manzana, para la persona con autismo eso es un dibujo de una manzana, no una manzana. Entonces debemos utilizar imágenes muy específicas con fotografías lo más realistas posibles, y este es su contacto con el mundo. Le sugerimos una agenda o una libreta, y esta es básicamente la manera en que se trabaja con las personas con trastorno del espectro autista. Otra de las preguntas dice: ¿hasta qué edad el niño con síndrome de Down puede desarrollar el lenguaje? Durante la ronda de preguntas de las preguntas que nos dio tiempo responder después de la ponencia, mencionábamos que el desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down es sumamente lento, es de las últimas áreas que se desarrollan. Entonces, no hay una edad específica. Lo que sí es cierto es que entre más estimulación reciban los niños para que puedan comunicarse, es decir, aunque no pronuncien correctamente las palabras, se estimule esta parte de que se comuniquen, se den a entender,
y manifiesten sus necesidades y respondan a las necesidades del entorno, pues esto es todo lo que se debe estimular. No hay una edad específica para decir esta es la edad de límite. Lo que sí acontece en general con todas las personas es que a los 12 años de edad, por cuestiones fisiológicas del cerebro, se desarrollan los sustratos neurológicos del lenguaje. Esto pasa en casos muy raros con personas que no tuvieron contacto social y si no escucharon hablar a otras personas o no tuvieron contacto con otros seres humanos hasta los 12 años de edad, se supone que están destinados a no desarrollar el lenguaje. Sin embargo, si los niños están en contacto social, como es el caso de estos pequeños que mencionan, lógicamente viven en el entorno social, pues sí están en contacto con el lenguaje, con otros seres humanos y comunicándose, por lo cual sí van a desarrollar el lenguaje y a comunicarse adecuadamente sin tener una edad límite como tal. Otra de las preguntas dice, ¿qué puedo hacer si mi niña de 5 años tartamudea? Y la enlazo con otra pregunta de otra persona que dice, ¿cuándo se debe consultar si el niño habla perfectamente pero empieza a tartamudear a los 4 años? Esta cuestión del tartamudeo es muy compleja. Puede haber causas fisiológicas, pero también causas psicológicas. Entonces, en cualquiera de los dos casos mencionados, lo primero que debemos hacer es descartar cuál es la causa o el origen del tartamudeo, porque pueden ser circunstancias psicológicas, alguna situación traumática, a lo mejor el fallecimiento de un familiar, por ejemplo, el fallecimiento de una mascota, algún accidente que hayan presenciado los pequeños. O sea, estas circunstancias pueden generar la tartamudez. Entonces, en el caso del pequeño de 4 años que mencionan, dicen que hablaba bien, perfectamente, y se entiende que repentinamente empieza a tartamudear. Entonces aquí es muy probable que haya una situación traumática. Entonces debemos descartar cuál es el origen de ese tartamudeo y acudir con una especialista. Otra de las preguntas dice, ¿qué tan conveniente es que a nivel preescolar a los niños les enseñen el abecedario y esto provoque dificultades al entrar a nivel primaria y provoque problemas de lenguaje? En estas cuestiones sobre el aprendizaje de las letras o el abecedario o los antecedentes a la lectoescritura es complejo. Independientemente de la cuestión del lenguaje, debemos tomar en cuenta que previo al aprendizaje de las letras y del abecedario, los niños deben tener presentes ciertos conceptos básicos, principalmente de lateralidad y la asimilación del esquema corporal, porque de lo contrario es cuando hay deficiencias o problemas al aprender las letras. Lo ideal es que durante el nivel preescolar aprendan únicamente las letras y algunas sílabas. Esto dependiendo si cuentan con los antecedentes, porque muchas veces el problema de los pequeños es que se les dificulta el aprender las letras o el abecedario porque no cuentan con las bases, con los conocimientos previos a esto, y no es porque ellos tengan un problema para aprender, sino porque estuvieron bajo una metodología inadecuada. Y bueno, esto aunado al lenguaje, no es que el aprender las letras genere un problema de lenguaje, sino como mencionábamos en una pregunta hace un momento, a veces hay dificultades para aprender el abecedario porque hay una dificultad de lenguaje y a veces se genera una dificultad en lenguaje cuando hay una malinterpretación o se aprende inadecuadamente la articulación y la pronunciación de sílabas. Pero bueno, como mencionaba anteriormente, las sílabas se aprenden mal y el leer o las letras se aprenden mal si no se cuentan con las bases necesarias, pero no van necesariamente ligados. Y la última pregunta que quedó pendiente dice, tengo un niño sin lenguaje, articula con la garganta, tiene un problema en el paladar, no accede a la lectoescritura, pasó a 3º de primaria. Bueno, aquí lógicamente vamos a ver una problemática debido a que la lectoescritura va ligada al lenguaje.
Bueno, pues sin más por el momento, espero que sus dudas queden resueltas y seguimos abiertos a través de la página de Facebook para aclarar cualquier duda que tengan el público y los invitamos a seguir presenciando las otras ponencias. Muchas gracias.